El 3 de marzo de 1999, un equipo de investigación del FBI ingresó a una propiedad abandonada en las afueras de Cascade, Montana, siguiendo una denuncia anónima sobre actividad sospechosa. Lo que encontraron no era evidencia de un crimen convencional, sino algo que desafió todos los protocolos de investigación forense. Una huella térmica humana completa, preservada con claridad perfecta sobre el piso de concreto del sótano, a pesar de que el lugar había estado desocupado durante 11 años. La imagen termográfica capturada por el equipo, catalogada como evidencia FBI CSC 1999-087, muestra una silueta humana adulta en posición supina, con temperatura residual de 37.2 grados Celsius, exactamente la temperatura corporal humana normal. Pero cuando los agentes ingresaron al sótano, no había nadie allí. La huella térmica existía sin cuerpo, una firma de calor imposible, flotando sobre concreto helado, en una casa que había estado cerrada y sin electricidad desde 1988. El expediente fue cerrado 72 horas después de abrirse. La evidencia fue clasificada y durante 25 años ningún agente del FBI ha hablado públicamente sobre lo que realmente documentaron esa noche en Cascade. Antes de acceder al archivo, confirme en los comentarios si cree que este caso debe seguir clasificado. Queremos saber su opinión. La propiedad en cuestión, identificada como 4782 Hollow Creek Road, era una residencia de 2 plantas construida en 1956, ubicada a 8 kilómetros del centro de Cascade, una pequeña localidad de Montana con menos de 1000 habitantes. La casa había pertenecido a Theodore y Marian Boss, una pareja de jubilados que vivió allí entre 1974 y 1988. Theodore falleció de causas naturales en enero de 1988 a los 71 años. Marian fue trasladada a un centro de cuidados especializados en Great Falls 2 semanas después y murió en junio del mismo año. La propiedad quedó intestada, sin herederos directos ni testamento válido. La casa entró en un limbo legal administrativo que se extendió durante una década. El condado de Cascade mantuvo la propiedad cerrada y asegurada, realizando inspecciones anuales de mantenimiento básico. No hubo intentos de venta ni ocupación. Los servicios públicos fueron desconectados en marzo de 1988. La casa permaneció vacía, sellada y sin electricidad durante 11 años completos. El 3 de marzo de 1999, la oficina del sheriff del condado de Cascade recibió una llamada anónima a las 21:47 horas. El llamante, identificado solo como voz masculina de edad media, reportó luces moviéndose dentro de la casa abandonada de Hollow Creek Road y sugirió posible actividad de intrusos o vagabundos. El sheriff contactó a la oficina local del FBI debido a que la propiedad había sido objeto de una investigación federal previa relacionada con evasión fiscal de los propietarios originales en 1985, caso menor que había sido cerrado sin cargos. El protocolo estándar del FBI para inspección de propiedades potencialmente relacionadas con casos federales requiere equipo de 2 agentes, grabación continua de video de toda la inspección, documentación fotográfica de cualquier evidencia encontrada y uso de equipo de detección estándar que incluye linternas de alta intensidad, detectores de movimiento y cámaras termográficas portátiles para identificación de presencia humana en espacios cerrados. El equipo asignado consistía en el agente especial Marcus Holloway, veterano de 14 años en investigaciones de crímenes financieros, y la agente especial Jennifer Carmichael, especialista en análisis forense con 9 años de servicio. Ambos llegaron a la propiedad a las 22:35 horas, equipados con el arsenal estándar de investigación y 2 cámaras termográficas FLIR Systems, modelo Thermacam P65, tecnología de punta para detección termal en 1999. El documento foco de este expediente es el registro completo de la inspección, que incluye 47 minutos de video continuo, 63 fotografías digitales y 18 capturas de imágenes termográficas.
De todas estas evidencias, una imagen térmica específica, tomada a las 23:08 horas en el sótano de la propiedad, se convirtió en el centro de una investigación que el FBI clausuró oficialmente como caso sin fundamento investigativo, cerrado por falta de evidencia de crimen federal. La imagen muestra algo que no debería existir, una huella térmica humana completa, nítida, con temperatura corporal activa sobre un piso de concreto cuya temperatura ambiente era de 4 grados Celsius, una huella de calor sin cuerpo. El registro de video inicia a las 22:38 horas, con los agentes Holloway y Carmichael realizando la inspección perimetral exterior de la propiedad. Las ventanas están intactas, selladas con tablones de madera clavados desde el interior, según el protocolo del condado. La puerta principal presenta el sello oficial de clausura temporal, sin señales de manipulación o ruptura. No hay huellas recientes en el terreno circundante. La nieve acumulada sobre el porche delantero está completamente imperturbada. A las 22:44 horas, los agentes acceden a la propiedad mediante la llave maestra proporcionada por el sheriff. El video documenta el momento exacto en que rompen el sello de clausura y abren la puerta. El interior es completamente oscuro. La temperatura externa es de -7 grados Celsius. El aire que sale de la casa al abrirse es visiblemente más frío que el exterior, confirmado posteriormente como -2 grados Celsius según los sensores de la cámara termográfica. La primera anomalía se registra a las 22:51 horas. La agente Carmichael activa la cámara termográfica para un barrido inicial de la planta baja. El equipo está calibrado para detectar cualquier fuente de calor superior a 15 grados Celsius. El barrido completo de sala principal, cocina y 2 dormitorios no muestra ninguna firma térmica anormal. Las paredes, muebles y objetos abandonados presentan la temperatura ambiente esperada. A las 22:58 horas, los agentes descienden al sótano mediante una escalera de madera que muestra evidentes signos de deterioro por falta de mantenimiento. El sótano es un espacio rectangular de aproximadamente 40 metros cuadrados, con techo bajo de 2.1 metros de altura, paredes de bloques de concreto sin terminar y piso de concreto pulido. No hay ventanas, no hay mobiliario, excepto por un calentador de agua desconectado en la esquina noreste y cajas de almacenamiento cubiertas de polvo en la pared oeste. El agente Holloway describe verbalmente lo que observa para el registro de audio. Sótano aparentemente vacío, sin señales de ocupación reciente, capa de polvo uniforme sobre todas las superficies, sin huellas visibles en el piso, temperatura estimada cerca del punto de congelación. La linterna de alta intensidad no revela nada fuera de lo ordinario. A las 23:03 horas, la agente Carmichael realiza un barrido termográfico del sótano como parte del protocolo estándar de inspección completa. La pantalla de la cámara termográfica muestra las lecturas esperadas. Paredes entre 2 y 4 grados Celsius, cajas de almacenamiento a 3 grados, el calentador de agua inactivo a 1 grado Celsius. Todo dentro de los parámetros normales para un espacio sin calefacción durante 11 años en invierno de Montana. Entonces, a las 23:07 horas, mientras completa el barrido final, la agente Carmichael detiene el movimiento de la cámara abruptamente. En el video se escucha su voz, con tono de confusión controlada. «Marcus, ven a ver esto. Hay una lectura térmica anómala en el centro del piso». El agente Holloway se acerca y observa la pantalla de la cámara termográfica. Durante 8 segundos, ninguno de los dos habla. Luego, Holloway dice, «Eso no puede ser correcto. Revisa la calibración del equipo». La agente Carmichael ejecuta un diagnóstico rápido del equipo. La cámara termográfica está funcionando correctamente, calibración verificada, sin errores de sistema. Las lecturas son precisas, y la pantalla muestra, con claridad perfecta, una firma térmica en forma de silueta humana completa, extendida sobre el piso de concreto, con temperatura promedio de 37.2 grados Celsius. A las 23:08 horas, Carmichael captura la imagen que se convertiría en la evidencia FBI CSC 1999-087.
La fotografía termográfica muestra una forma humana adulta de aproximadamente 1.75 metros de altura, en posición supina, con brazos extendidos ligeramente separados del cuerpo y piernas juntas. La distribución de temperatura es coherente con un cuerpo humano vivo. El torso muestra temperaturas entre 36.8 y 37.4 grados Celsius, las extremidades entre 34 y 36 grados y la cabeza presenta un punto focal de 37.6 grados en la zona que correspondería a la frente. Pero cuando ambos agentes iluminan el área con sus linternas de alta intensidad, no hay nada visible sobre el piso de concreto. La superficie está completamente vacía, no hay cuerpo. No hay persona, solo el piso gris y polvoriento, exactamente igual que el resto del sótano. El agente Holloway verbaliza lo que ambos están observando. Confirmado visualmente, no hay presencia física en la ubicación de la firma térmica. El área indicada por la cámara como fuente de calor corporal está completamente vacía a simple vista. Durante los siguientes 11 minutos, los agentes realizan una serie de verificaciones sistemáticas que quedan documentadas en el video. A las 23:10 horas, Carmichael camina lentamente alrededor de la firma térmica, manteniendo la cámara termográfica apuntada hacia ella. La imagen permanece estable, sin cambios en temperatura ni forma. Es como si un cuerpo humano invisible estuviera tendido sobre el piso, emanando calor corporal normal. El agente Holloway se arrodilla junto a la zona donde la imagen termográfica indica que debería estar la cabeza de la figura. Extiende su mano derecha hacia el piso. El video captura su reacción inmediata. Retira la mano rápidamente y dice: «Está caliente. El concreto en esta zona específica está tibio al tacto. Temperatura estimada entre 25 y 30 grados Celsius». A las 23:13 horas, Carmichael coloca la cámara termográfica sobre un tripié improvisado y ambos agentes utilizan un termómetro infrarrojo portátil para tomar lecturas precisas de temperatura en múltiples puntos de la silueta térmica. Los resultados son documentados verbalmente en el registro de audio. Punto 1. Zona de cabeza, 37.4 grados Celsius. Punto 2. Zona de pecho superior, 37.1 grados. Punto 3. Abdomen, 36.9 grados. Punto 4. Pierna izquierda, 35.2 grados. Punto 5. Pie derecho, 34.8 grados. Estas temperaturas son imposibles. El sótano no tiene calefacción, no hay fuentes de energía activas, no hay sistemas eléctricos funcionando. El resto del piso de concreto mantiene una temperatura uniforme de 4 grados Celsius. Pero esta área específica, con la forma exacta de un cuerpo humano, presenta temperatura corporal activa. A las 23:16 horas, el agente Holloway toma una decisión operativa. Según el protocolo del FBI para situaciones anómalas sin explicación inmediata, Carmichael ordena a Carmichael que documente exhaustivamente la evidencia mientras él establece un perímetro de seguridad y solicita asistencia técnica adicional. Carmichael toma 24 fotografías digitales del área desde múltiples ángulos, más 7 capturas termográficas adicionales con diferentes configuraciones de cámara. Todas las imágenes termográficas muestran la misma firma, una figura humana completa con distribución de temperatura biológicamente coherente, sin fuente física visible. A las 23:21 horas, mientras Carmichael continúa documentando, algo cambia. En el video se escucha su voz, ahora con un matiz de urgencia que no había estado presente antes. «Marcus, la temperatura está aumentando. El torso ahora marca 38.1 grados. Eso es fiebre en un humano». Holloway regresa inmediatamente a la posición de Carmichael. Ambos observan la pantalla de la cámara termográfica. Durante los siguientes 90 segundos, la temperatura de la silueta térmica aumenta progresivamente. A las 23:23 horas, el pecho marca 39.4 grados, la cabeza alcanza 39.8, las extremidades suben a 37 grados. Carmichael toma lecturas con el termómetro infrarrojo para confirmar. Confirmado, la temperatura del área está aumentando de forma consistente. Tasa de aumento aproximada de 0.8 grados por minuto. No hay explicación física para este fenómeno.
A las 23:26 horas sucede algo que ninguno de los agentes anticipó. La agente Carmichael, mientras observa la pantalla de la cámara termográfica, dice con voz tensa: «Marcus, la figura se está moviendo». El video captura la pantalla de la cámara termográfica en ese momento. La silueta, que había permanecido completamente estática durante 16 minutos, comienza a mostrar cambios sutiles en su configuración. El brazo derecho, que estaba extendido ligeramente separado del torso, se mueve lentamente hacia el centro del cuerpo. El movimiento es gradual, como si alguien estuviera moviendo un brazo en cámara lenta, pero no hay absolutamente nada visible con luz normal. Holloway ilumina el área intensamente con su linterna. La superficie de concreto está completamente vacía. No hay sombras, no hay distorsiones visuales, no hay indicación de presencia física, pero en la pantalla termográfica el brazo continúa moviéndose. A las 23:25 horas, la temperatura de la figura alcanza 41.2 grados Celsius. Esa temperatura es letal para un humano. Y en ese momento, la silueta térmica comienza a contraerse sobre sí misma. Los brazos se mueven hacia el pecho, las piernas se flexionan levemente y la cabeza gira ligeramente hacia la derecha. El agente Holloway toma una decisión. Dice claramente en el registro de audio: «Estamos saliendo del sótano ahora. Esta situación está fuera de nuestro protocolo de respuesta. Necesitamos un equipo especializado». Pero antes de que puedan moverse, a las 23:26 horas y 14 segundos, la figura térmica desaparece completamente. La pantalla de la cámara termográfica muestra solo el piso frío uniforme de 4 grados Celsius. La firma de calor se ha extinguido instantáneamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Los agentes permanecen inmóviles durante 18 segundos. Luego, Carmichael toma una última lectura con el termómetro infrarrojo del área donde había estado la figura. La temperatura del concreto es ahora de 6 grados Celsius, apenas 2 grados por encima del resto del sótano. En menos de 20 segundos, el calor residual ha desaparecido casi completamente. A las 23:27 horas, ambos agentes salen del sótano, suben a la planta principal y abandonan la propiedad. El video continúa hasta las 23:31, cuando Holloway apaga la cámara después de asegurar la puerta principal y restablecer el sello de clausura. A las 7:15 horas del 4 de marzo de 1999, un equipo técnico especializado del FBI, compuesto por 6 personas, incluyendo 2 ingenieros forenses y un especialista en fenómenos térmicos anómalos, llegó a la propiedad de Hollow Creek Road. El equipo había sido despachado desde la oficina regional de Seattle durante la madrugada, después de que el agente Holloway presentara un informe preliminar sobre la evidencia documentada. El equipo portaba equipamiento avanzado: 3 cámaras termográficas de alta resolución, sensores de temperatura de precisión industrial, detectores de radiación, medidores de campos electromagnéticos, escáneres de densidad de materiales y cámaras de video de espectro completo capaces de captar longitudes de onda más allá del rango visible humano. La inspección comenzó a las 8 de la mañana. El sótano fue sometido a análisis exhaustivo durante 4 horas continuas. Los resultados fueron documentados en un informe técnico de 37 páginas catalogado como Reporte FBI CSC 1999-087A. Los hallazgos principales fueron los siguientes. El piso de concreto del sótano presenta temperatura uniforme de 5 grados Celsius en toda su extensión, sin variaciones térmicas significativas. No se detectaron fuentes de calor ocultas, sistemas de calefacción por suelo radiante, tuberías de agua caliente bajo el pavimento, ni ningún mecanismo físico que pudiera explicar la emisión de calor registrada la noche anterior.
El análisis de muestras del concreto en la zona donde había aparecido la figura térmica reveló composición estándar, cemento Portland tipo 1, agregados de grava y arena sin aditivos químicos anómalos. La edad del concreto fue estimada entre 40 y 45 años, consistente con la construcción original de la casa en 1956. No había evidencia de alteración, reparación o reemplazo del piso en esa área específica. Los escáneres de densidad de materiales mostraron estructura homogénea del concreto hasta una profundidad de 80 centímetros, sin cavidades, objetos enterrados o discontinuidades que pudieran afectar la conducción térmica. El subsuelo bajo el sótano es tierra arcillosa compactada, sin acuíferos subterráneos ni formaciones geológicas inusuales. Los detectores de radiación no encontraron niveles superiores al fondo natural de radiación ambiental. Los medidores de campos electromagnéticos registraron valores normales, sin anomalías que pudieran indicar presencia de equipos eléctricos ocultos o fenómenos geomagnéticos. El equipo intentó replicar las condiciones de la inspección nocturna. A las 13:30 con el sótano en completa oscuridad y temperatura estabilizada, se realizó un nuevo barrido termográfico completo. Las 3 cámaras termográficas de alta resolución no detectaron ninguna firma de calor anómala. El piso permanecía uniformemente frío. A las 14 horas, después de agotar todos los protocolos de investigación técnica, el equipo concluyó que no había explicación física convencional para el fenómeno documentado por los agentes Holloway y Carmichael. El ingeniero jefe del equipo, identificado en el informe como Dr. R. Bond, Ph.D. en Ingeniería Térmica, escribió en sus conclusiones: la evidencia fotográfica termográfica es técnicamente válida y no presenta signos de manipulación o error de calibración. Sin embargo, no existe mecanismo físico conocido que permita la manifestación de una firma térmica de temperatura corporal humana sobre concreto frío sin fuente material de calor. El 5 de marzo, un equipo diferente realizó una investigación de la historia de la propiedad. Los registros mostraron que Theodore y Marian Voss habían vivido vidas ordinarias sin incidentes criminales, traumas documentados o conexiones con actividades inusuales. Theodore había trabajado como contador en una empresa maderera local. Marian había sido maestra de escuela primaria retirada. La investigación reveló un detalle que no había sido documentado previamente. Theodore Voss sufrió un ataque cardíaco fatal en el sótano de su casa, el 12 de enero de 1988. Según el reporte del Servicio de Emergencias Médicas de 1988, fue encontrado por su esposa en posición supina sobre el piso de concreto del sótano, donde aparentemente había caído después de descender para revisar el calentador de agua. Los paramédicos determinaron que había estado muerto aproximadamente 2 horas cuando fue descubierto. La posición del cuerpo de Theodore Voss, según el diagrama incluido en el reporte médico forense de 1988, coincidía casi exactamente con la ubicación y orientación de la figura térmica documentada por el FBI en 1999. La silueta estaba en el mismo lugar donde Theodore había muerto 11 años antes. Durante la revisión de archivos relacionados, un analista del FBI identificó un caso previo con similitudes estructurales. En octubre de 1973, en Bangor, Maine, un grupo de bomberos respondió a una llamada sobre humo visible en una vivienda abandonada. Al ingresar, no encontraron fuego ni humo, pero uno de los bomberos, equipado con una cámara térmica portátil de primera generación, reportó haber detectado una firma térmica en forma humana sobre el piso del dormitorio principal.
El reporte de 1973, archivado como incidente menor de equipo defectuoso, menciona que la firma térmica parecía corresponder a la forma de un cuerpo humano acostado, con temperatura estimada entre 30 y 35 grados Celsius. La propiedad había estado desocupada 5 años. Su último ocupante, un hombre de 68 años llamado Harold Brennan, había muerto de causas naturales en ese mismo dormitorio en 1968. El reporte de 1973 se archivó sin investigación adicional. Los equipos termográficos de aquella época eran considerados poco confiables y propensos a errores de calibración. El caso nunca fue vinculado con fenómenos similares. Desde una perspectiva científica, no existe explicación convencional para la persistencia de firmas térmicas sin fuente material. El calor es una forma de energía que requiere un medio físico para su generación y mantenimiento. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor fluye naturalmente de objetos más calientes a objetos más fríos hasta alcanzar equilibrio térmico. Un área de concreto no puede mantener temperatura de 37 grados Celsius en un ambiente de 4 grados sin aporte energético continuo. En 2000, un físico teórico consultado de forma no oficial por el FBI propuso una hipótesis especulativa relacionada con memoria térmica de materiales. Según esta teoría, ciertos materiales porosos, como el concreto, podrían, bajo condiciones extremadamente específicas, retener información sobre distribuciones de temperatura previas a nivel molecular, creando una especie de huella térmica residual, que podría manifestarse bajo circunstancias ambientales particulares. La teoría fue rechazada por la comunidad científica por carecer de fundamento en física establecida y no ser reproducible experimentalmente. No existe evidencia empírica de que materiales inertes puedan recordar patrones térmicos durante años y manifestarlos espontáneamente. Desde una perspectiva paranormal, algunos investigadores propusieron explicaciones basadas en energía residual o impresiones psíquicas, sugiriendo que eventos traumáticos como muertes súbitas podrían dejar grabaciones energéticas en el ambiente que se manifiestan como anomalías detectables mediante tecnología sensible. Estas interpretaciones carecen de metodología científica verificable. El informe oficial del FBI, emitido en marzo de 1999, concluyó que la evidencia fotográfica termográfica representa un fenómeno anómalo de origen no determinado, posiblemente relacionado con mal funcionamiento momentáneo del equipo de detección térmica o condiciones ambientales no estándar que produjeron lecturas erróneas temporales. Esta explicación oficial contradice las verificaciones técnicas que confirmaron el funcionamiento correcto del equipo. El caso fue clasificado y archivado bajo la categoría de investigación cerrada sin indicación de actividad criminal federal. El expediente completo, incluyendo todas las fotografías termográficas, videos y reportes técnicos, fue marcado como material sensible, acceso restringido, sin especificar las razones de la restricción. En julio de 2003, 4 años después del incidente, un técnico del laboratorio forense del FBI realizó un análisis retrospectivo de alta resolución de la imagen termográfica principal, utilizando software de procesamiento de imágenes que no estaba disponible en 1999. Este análisis nunca fue solicitado oficialmente ni incluido en el expediente formal del caso. El técnico, identificado en documentos filtrados como J. Martínez, analista de imágenes digitales, descubrió un detalle que había pasado desapercibido en el análisis inicial. Al aplicar filtros de contraste y amplificación de gradientes térmicos a la imagen, se hizo visible un patrón adicional que no había sido detectado con el equipo de análisis de 1999. Sobre la zona del torso de la figura térmica, específicamente sobre el área que correspondería al corazón, existe una región de temperatura ligeramente más alta que el resto del cuerpo. La diferencia es mínima, apenas 0.4 grados Celsius, pero el patrón es distintivo.
Es una forma circular de aproximadamente 8 centímetros de diámetro, con temperatura de 37.6 grados, mientras el resto del pecho marca 37.2 grados. Esta región de temperatura elevada presenta un patrón pulsátil. Al analizar las 7 imágenes termográficas capturadas en secuencia entre las 23 horas con 8 minutos y las 23 horas con 25 minutos, Martínez descubrió que la temperatura de esta zona circular fluctúa rítmicamente entre 37.4 y 37.8 grados, con una frecuencia de aproximadamente una oscilación cada 0.8 segundos. Esta frecuencia corresponde exactamente a 75 pulsaciones por minuto, un ritmo cardíaco humano normal en reposo. El análisis de Martínez fue enviado a su supervisor inmediato en forma de nota técnica informal. 2 semanas después, Martínez fue reasignado a funciones administrativas en una oficina diferente. Su análisis nunca fue incorporado al expediente oficial. Cuando intentó publicar sus hallazgos de forma anónima en un foro especializado de análisis forense en 2005, su cuenta fue suspendida y el contenido fue eliminado. En 2012, como parte de un programa de digitalización masiva de archivos antiguos, el expediente completo del caso de Hollow Creek Road fue transferido a un nuevo sistema de almacenamiento digital. Durante este proceso, un empleado de archivo notó una anomalía en los metadatos de la imagen termográfica principal. El archivo digital de la imagen contenía un campo de datos técnicos que registra automáticamente las condiciones de captura: fecha, hora, temperatura ambiente, configuración de cámara y número de serie del dispositivo. Todos estos datos eran consistentes y esperados, pero había un campo adicional que no debería estar presente en los metadatos de una cámara termográfica FLIR Systems Thermacam P65 de 1999. El campo estaba etiquetado como tiempo de exposición residual y contenía un valor numérico: 11 meses, 1 día, 23 horas, 14 minutos, 8 minutos. Esta etiqueta no es parte del protocolo estándar de metadatos de cámaras termográficas FLIR. No existe en ninguna especificación técnica de equipos FLIR de esa época. El empleado que detectó esta anomalía reportó el hallazgo a su supervisor inmediato. El reporte fue archivado sin acción. El valor del campo de metadatos coincide casi exactamente con el tiempo transcurrido entre la muerte de Theodore Voss el 12 de enero de 1988 a las 11 horas aproximadamente y la captura de la imagen termográfica el 3 de marzo de 1999 a las 23 horas con 8 minutos. La última actualización registrada sobre el expediente data de agosto de 2015, cuando el archivo fue reclasificado a clasificado, solo acceso ejecutivo. No se especificó la razón de esta elevación en el nivel de seguridad. El archivo fue transferido del sistema de archivos regionales a una instalación de almacenamiento central del FBI, cuya ubicación no es de conocimiento público. En 2018, un periodista de investigación presentó una solicitud formal bajo la Ley de Libertad de Información para acceder al expediente completo del caso de Hollow Creek Road. La solicitud fue denegada, citando riesgo a la seguridad nacional sin elaboración adicional. La apelación fue rechazada en segunda instancia en 2019. Los agentes Marcus Holloway y Jennifer Carmichael, quienes documentaron el fenómeno original, fueron entrevistados brevemente por investigadores independientes en 2010. Ambos confirmaron la autenticidad de la evidencia, pero declinaron proporcionar detalles adicionales, citando acuerdos de confidencialidad con el FBI. Holloway se retiró del servicio en 2007. Carmichael fue promovida a posiciones administrativas y ya no realiza trabajo de campo. La propiedad de Hollow Creek Road fue finalmente vendida en 2004 a un comprador privado, después de que el condado resolvió el asunto legal de la sucesión intestada. La casa fue demolida y en su lugar se construyó una residencia nueva. Los nuevos propietarios no han reportado ninguna actividad inusual. El piso de concreto del sótano original fue removido completamente durante la demolición. Las muestras extraídas por el equipo del FBI en 1999 permanecen almacenadas en algún depósito de evidencias, catalogadas bajo un número de caso que, oficialmente, no arrojó hallazgos investigables. Existe una última nota en el expediente:
una anotación manuscrita en el margen de la última página del informe oficial de cierre, escrita con tinta azul. La caligrafía fue identificada posteriormente como perteneciente al agente especial Marcus Holloway. La nota dice simplemente: la figura sabía que estábamos ahí. Cuando se movió, nos estaba mirando. El expediente de la firma de calor de Hollow Creek Road permanece como uno de los fenómenos más documentados y menos explicados en la historia del FBI. La evidencia termográfica es técnicamente válida, capturada con equipo certificado, verificada por múltiples análisis posteriores y respaldada por 47 minutos de video continuo que documenta el proceso de investigación completo. La clasificación oficial del caso no elimina las contradicciones fundamentales. Una firma térmica con temperatura corporal humana activa existió durante 18 minutos sobre concreto helado sin fuente material de calor. Presentó distribución de temperatura biológicamente coherente, incluyendo patrón de pulso cardíaco. Mostró movimiento deliberado sin presencia física visible y se manifestó en el mismo lugar donde un hombre había muerto 11 años antes por circunstancias naturales. Estas anomalías persisten como datos irreconciliables dentro de un expediente cerrado. El archivo fue sellado, pero las preguntas permanecen sin respuesta en el silencio institucional. La casa ya no existe. El sótano fue destruido. Theodore Voss está enterrado en el cementerio municipal de Cascade desde 1988, pero durante 18 minutos, en la noche del 3 de marzo de 1999, algo con su forma exacta y su temperatura activa existió donde él había muerto, emanando calor imposible sobre concreto helado en una casa abandonada que no debería contener nada vivo. Y cuando los agentes intentaron documentar lo que veían, la figura se movió, como si supiera que la estaban observando, como si estuviera tratando de comunicar algo que el FBI decidió que nadie más debía saber. Si el análisis de este expediente ha provocado una nueva pregunta en usted, suscríbase y cuéntenos en los comentarios qué cree que revela la última línea de la transcripción. Queremos seguir investigando juntos.